justamente la Cámara Alta. José Mayans. José, buen día, acá Nicolantos con el equipo de Navarro y la audiencia del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto hablar siempre. Quería empezar consultándote por la reunión con la CGT porque hubo muchas dudas o muchas interpretaciones distintas del documento que publicó ayer la Central Obrera y de la reunión que tuvieron con el gobierno. Se habla de un visto bueno para avanzar en una reforma laboral en una versión light, aunque desde la CGT dicen no es eso lo que quisimos decir. Entiendo que con ustedes estas cosas las discutieron largamente y vas a poder clarificarnos un poco cuál es la postura, aunque obviamente no sos vocero de ellos. Mira, estuvimos reunidos como 2 horas y media, ¿verdad? Porque estuvimos analizando todo el contexto del relato que tiene el gobierno, de la irrealidad en la que vive el gobierno, porque el gobierno vive en una ficción, ¿verdad? Da datos falsos, el presidente se nutre de datos falsos, y esa no es la realidad de la gente. Aparte, información movida por troll, por inteligencia artificial, donde dicen que al jubilado le gusta que le descuenten la plata, donde dice que a los trabajadores les gusta que le echen del Estado. Una cosa rarísima realmente. Pero bueno, la CGT a nosotros nos dijo que obviamente que ellos, como siempre, van a proteger el derecho al trabajo, el artículo 14 bis de la Constitución, la plena vigencia, y que hay que ver cuáles son los lineamientos que quiere el gobierno modificar para que ellos puedan ver cuál es la postura de los trabajadores con respecto a este tema, la precarización del trabajo. Así que nosotros sí tomamos un compromiso, ahí en la reunión, todos los senadores, de no votar el tema de ganancias, ¿verdad? Esto que dice el gobierno, que nosotros habíamos votado con un número contundente en el Senado. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hecho para que el salario no sea agravado? O sea, así es. Bueno, nosotros habíamos determinado eso y no estamos por volvernos atrás de eso. No sé cómo hacen las negociaciones, no sé con gente que dice que son dialogables, pero nosotros creemos que el salario no tiene que estar grabado. Y lo hemos expresado ahí en el recinto. Y bueno, ese fue el compromiso que ayer asumimos también con ellos, que si esto que está avanzando por parte del gobierno, por lo menos nuestro bloque no va a acompañar el tema de ganancia para los trabajadores, ¿verdad? Y hablaron tiene que buscar otro camino, porque la verdad que el plan económico del gobierno, que ya lo conocemos porque es el plan de Macri multiplicado por 2. El plan fracasó, terminó con un endeudamiento del 100% del PBI, justamente con Macri, Sturzenegger y Caputo, Sturzenegger del Banco Central, Caputo en Economía, y ese fue el gran problema de toda la Argentina, el brutal endeudamiento del gobierno de Macri que hasta ahora no se termina de pagar. Bueno, esta gente volvió para ver si pueden pagar el desastre que hicieron, pero le hacen pagar a los jubilados, a los pensionados, a los trabajadores, y prácticamente le liberan del compromiso a las empresas que en el tiempo de la dictadura pasaron la deuda privada al sector público. Claro. Bueno, esa es la base del sistema, ¿verdad? A las provincias, yo estuve también reunido con los gobernadores, es tremendo el tema de las provincias, o sea, tuvimos varias reuniones con los gobernadores, porque todo es, digamos así, prácticamente un robo con respecto al tema de las provincias, ¿verdad? Y aparte inaceptable, porque directamente no le envían los fondos, ¿verdad? En materia, por ejemplo, previsional, dicen que le van a hacer una auditoría, no saben cuándo, dicen que va a depender del Pacto de Mayo. Estos son leyes que están vigentes. Desde diciembre prácticamente un solo peso en materia previsional le han girado a las provincias, porque los recursos se recaudan en las provincias. Y todo lo que es el tema IVA, el tema ganancia, todos esos recursos que están afectados al ANSES, que se recaudan en las provincias, a las que no han tenido transferencia de caja, que han sostenido sus convenios por el previsional, obviamente que tiene que haber una coparticipación por parte del ANSES, que es el pacto que ellos han tenido. Y con una auditoría que se hacía una vez por año para remitirle la cifra correspondiente de acuerdo a la recaudación correspondiente. Bueno, eso prácticamente en este momento eso va a terminar en la Corte. Porque eso es un robo a cara descubierta por parte del gobierno cuando Clarín saca una nota donde dice decidieron terminar con el tema de los aportes a las cajas previsionales, que son 13 de las provincias. Ellos desmienten, dicen que solamente están demorados, que todo va a depender de una auditoría, que lo van a hacer, no sé, en mayo. ¿Para cuándo eso?
Ya llevan 5 meses a 13 provincias que le están robando prácticamente la plata del sistema previsional. Claro. Che, y José, te pregunto, porque vos recién decías el compromiso de no acompañar la restitución de la cuarta categoría de ganancias. Sí. Pero, ¿hablaron de algún otro aspecto de la ley de bases o del pacto fiscal que se conoció esta semana? ¿Hay, digamos, hubo alguna diálogo Sí, sobre qué posición va a tomar el bloque cuando llegue al Senado? De la homologación de los convenios, que nos expresaron su preocupación por el tema de que está todo liberado. Están liberados los precios de la comida, del medicamento, los precios de la energía, y cuando los trabajadores llegan a un convenio que, o sea, un arreglo entre partes, el gobierno dice que no lo va a homologar porque va a afectar la inflación. Así es. O sea, lo que está demostrado, esta disputa que tiene con camioneros, está demostrando que el plan del gobierno es achicar el salario. Ya lo ha destruido el salario. Porque estos 5 meses destruyó el poder adquisitivo del trabajador. Es simple la cifra. La canasta está por arriba de 800 y los básicos estaban en 200. Entonces ese es el número que quiere el gobierno. O sea, el gobierno quiere seguir aplastando el salario, obviamente. Quiere liberar los precios. Y en la reunión que tuvimos con los gobernadores, no saben cómo hacer para facturar la factura que vino, la última. ¿Verdad? Porque fíjate, porque en el caso de mi provincia, nada más te doy un ejemplo. En la anteúltima facturación de Camesa recibió, porque mi provincia está al día, 2.300 millones. Y este mes recibió 5.700 millones. ¿Verdad? Una diferencia prácticamente 3 veces, que es imposible, me dijo el presidente del ente, que nosotros podamos pasar estos precios al consumidor. Porque, no sé, va a terminar pagando un kiosco, va a terminar pagando 1 millón de pesos de luz en la provincia. ¿Verdad? Entonces, lo que le conviene al tipo es cerrar el kiosco. Entonces, esta irracionalidad que tiene el gobierno en materia energética, por ejemplo, el caso de combustible, ni hablar. Por ejemplo, en Formosa está arriba de $1, 1.3 en este momento creo que está en mi ciudad. Y en Paraguay está a 75 centavos de dólar. Te conviene ir a Paraguay, cargar el tanque lleno, comprar mercadería y volver. Mercadería argentina, no estoy hablando de mercadería. Sí, está claro. Te conviene ir al Paraguay, entonces llenarte el tanque, comprar mercadería argentina y volverte a la Argentina. Eso te conviene en este momento. Por lo que contás, absoluta. ¿Cómo? Por lo que contás, entonces, en caso de que el gobierno consiguiera los votos en la Cámara de Diputados para avanzar con la ley de bases, cosas que hoy también hay mucha duda, en el Senado, si el Bloque Unión por la Patria y los gobernadores no están conformes con el texto que llega, sería rechazado. Digo esto porque Milei se puso también un... Lo que yo pienso, cuál es la estrategia del gobierno, demorar el tema, porque a ellos lo que les sirve es el DNU. Nosotros ya rechazamos el DNU con un número de prácticamente 46 senadores. Así es. Casi 2/3 del Senado. Así es. Bueno, el diputado no sé qué está esperando para rechazar el DNU porque vulnera las prerrogativas parlamentarias. Porque si estando vigente ese DNU, el Parlamento no tiene sentido de ser. Esto es un gobierno de facto. Porque Milei está gobernando de facto a través del DNU del 70/23. Entonces ellos tienen esta maniobra que dicen que la ley base, que el todo una maniobra dilatoria. Mientras tanto quieren vender las empresas públicas, quieren vender el sistema nuclear argentino, delito que están cometiendo. ¿Verdad? Quieren vender las propiedades del Estado, quieren vender el Banco Nación, amparado en un decreto que ya tiene prácticamente un rechazo de casi 2/3 del Senado. ¿Verdad? Entonces ponen esta excusa de la ley base que van a comenzar a discutir y mientras tanto siguen utilizando el DNU en contra de la Constitución Nacional y en contra de las leyes nacionales para hacer un plan de gobierno que está haciendo estrago en la economía argentina. ¿Verdad? Coincido. Que, bueno, eso es lo que está pasando en el país, lamentablemente, porque la cifra que nosotros tenemos, la realidad, porque una cosa es la ficción que habla Milei, porque Milei está totalmente alienado de la realidad. Yo lo estoy escuchando, es una persona que está realmente alienada de la realidad. Sí. Dice cosas que no tienen ningún sentido, habla de cifras que solamente él entiende. Pero cuando uno va al esquema real, por ejemplo, del tema de la recaudación de las provincias, prácticamente los gobiernos provinciales en este momento perdieron casi un 30% de la recaudación y obviamente que eso afecta a las cuentas públicas provinciales, porque Milei dice que las provincias se dedican a la joda. ¿Cuál es la joda de las provincias? Por ejemplo, te doy un ejemplo en mi provincia, ¿verdad? Decir, bueno, de 700.000 personas tenemos 50.000 empleados públicos. ¿Cuáles son los empleados públicos? El 50% es docente, ¿verdad? 25.000 son docentes, 10.000 son de salud, 10.000 son de la fuerza de seguridad, le sigue la justicia. O sea,
las provincias no tienen margen de joda, como dice el presidente, todo lo contrario. Tienen servicios que son esenciales, aparte son de mandato constitucional o de mandato legales, como es el caso, por ejemplo, de la ley de educación, como dicen los gobernadores. Ustedes hicieron una ley donde dice que iban a afectar el 6% del PBI nacional y declararon obligatoria la educación secundaria. Y ahora dicen senador, que no nos mandan un solo peso para la educación secundaria. Te doy un número con respecto, para que tengas clarito el tema de la recaudación, por ejemplo, tributaria de marzo, ¿verdad? En el general cayó el 16% solamente en marzo. Así es. Pero, por ejemplo, ganancia cayó el 40%. ¿Qué quiere decir eso? Con respecto al tema de ganancia. ¿Cómo se comportaron en el tema de la rendición y cómo facilitaron para las empresas? Como el 40% cayó ganancia en la recaudación. En el sistema de seguridad social cayó prácticamente el 22%. Ahora, senador... En los internos el 48%, en el tema del impuesto al cheque el 13%. En los derechos a la importación cayó el 27%, el IVA cayó el 16%. Esto es solamente marzo. Ahora sí, un acumulativo que obviamente está impactando y crea una recesión brutal en las provincias. Ahora, le hago una pregunta del costado político que, bueno, tiene que más que ver con la Cámara de Diputados, pero usted seguramente puede dar su opinión de la división que vimos ayer en el bloque libertario con el desplazamiento de Oscar Sago. El nuevo titular, como sabemos, es Bornoroni. No sé si usted tiene diálogo con Bornoroni, cómo ve este reemplazo, si cree que es algo de una interna personal o si hay algo político y qué podría pasar con el bloque libertario en el Senado, en todo caso con los 7 senadores. Pues tanto en el Senado como el diputado tienen una actitud de violación sistemática tanto de la Constitución como del reglamento, como está pasando en el Senado. Están haciendo cualquier cosa con las comisiones. O sea, nosotros en este momento, a manera de hacerlo, nos estamos yendo, porque el reglamento establece 6 comisiones como máximo para cada legislador, y ellos tienen acumulado, en algunos tienen 17 comisiones, otros tienen 11, otros tienen 9, otros tienen 8, porque repiten la misma figurita, porque no entienden, ¿verdad?, que el sistema proporcional de representación que está establecido, justamente el Parlamento, es la representación popular y la representación de las provincias. Eso no se puede violar. Y eso está contemplado en la distribución de las comisiones, que son 27 las permanentes y 26 las bicamerales. Entonces no pueden agarrar y ir cambiando de figurita como están haciendo en cada comisión. La presidenta vulnera el reglamento, le cambia a uno, le pone al otro. Pusieron 3 en defensa, por ejemplo lo de la Libertad Avanza, cuando le correspondía a uno, o sea, rompiendo la proporcionalidad, con el solo hecho de decir, bueno, vamos a tener despachos positivos en las comisiones, y después van al recinto y pierden prácticamente por 2/3 el DNU. Entonces, ¿qué sentido tiene lo que están haciendo en materia legislativa? Están, obviamente, alterando el funcionamiento del Poder Legislativo porque no tienen los números, porque no tienen la representación y no entienden que el sistema democrático consiste justamente en la representación que el pueblo le da en el Parlamento a las distintas fuerzas políticas, ¿verdad? Bueno, eso es lo que están haciendo. Hasta acá, la verdad, la gestión, que obviamente que están forzando interpretaciones, que es una gestión, que es un cambio. No hay ningún cambio acá hay un ajuste brutal sobre el sector salarial, aparte de tener algunas visiones estratégicas que están encontradas con las políticas exteriores nuestras, con respecto, por ejemplo, a la relación del Mercosur, con respecto a la relación de la UNASUR, con respecto al tema Malvinas. Bueno, la verdad que han cometido todo tipo de atropellos, ¿verdad? Mayans, sí. Una última, porque Sí. en el marco de la interna que se desató ayer en la Cámara de Diputados, hoy a la mañana el ex jefe de bloque de la Libertad Avanza, Sago, dio a entender que hay figuras en el gobierno que deshacen las decisiones que toma el presidente Milei, es decir, que no es realmente Milei el que está gobernando, sino que son otros que gobiernan en su nombre. Sí, se está refiriendo a la hermana, porque dice que la hermana tuvo, con el presidente de la Cámara, querían sacarlo, porque la verdad que cuando perdió el tema de la ley por prácticamente por impericia, ya lo tenía marcado, hace rato lo tenía marcado, sabíamos eso. Porque no se dio cuenta de que tumbó prácticamente la ley ómnibus. ¿Y qué significa que...? De mandar a la comisión, ella tenía sentencia por la hermana, y a lo mejor Milei no le quiere decir directamente que usa la hermana, porque cuando le quiere decir la cosa dice a cara descubierta, y dice cualquier cosa, así que yo no creo que
Yo creo que puede haber también un arreglo de leyes, bueno, encargate vos y le tenían hambre hace rato por haber perdido la ley ómnibus. Policía bueno, policía malo. ¿Cómo? Y claro, esto es más viejo que están comenzando a jugar a la política, pero de la peor manera realmente. Clarísimo. Bueno, lo lamentable es el fuerte esquema de recesión. Te digo una sola cosita, ¿verdad? Y con esto terminamos. Por ejemplo, Sí. en energía, la transferencia a las provincias, 100% menos. ¿Verdad? En transporte, 100% menos. En educación, 99.2% menos. En vivienda, 100% menos. Todo a cero, todas las cuentas No, a todo cero. cero. Sí. Transferencia, cero. Ahora, esto figura en el presupuesto plurianual del 2023. Ujú. O sea, todo esto es pasible de accionar en la justicia, en la Corte Suprema de Justicia, porque obviamente el daño y perjuicio que causan estas obras que han sido paralizadas, por ejemplo, en el caso de mi provincia solamente estamos hablando de 52 obras de saneamiento, de agua potable, que son pactadas en el presupuesto de la Nación, entre la Nación y las provincias, para el desarrollo armónico, económico y social como establece la Constitución. Está clarísimo. Entonces, no se puede agarrar y borrar con de un plumazo convenios que han establecido el presupuesto del 2023 y dejando a miles de personas en la calle. José, tenemos que cerrar la comunicación acá, que tenemos ya otra nota enganchada, pero te agradecemos como Gracias siempre a ustedes. muchísimo por el diálogo. Gracias, un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, hablábamos con José Mayán, senador nacional, con algunas aclaraciones importantes sobre lo que fue la reunión de ayer con la CGT y algunas definiciones también claves para lo que se viene y pasar.